El libro de la historia no solo es parte del pasado, porque hoy trazamos nuevas líneas en cada una de sus páginas. Acompáñanos a escribirlas en Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Comenzamos. Bienvenida y bienvenido a un programa más, a un espacio más de diálogo, de conversación, de Líneas Sonoras, por supuesto, aquí en MBS Noticias. Ya sabes que en estos momentos, donde quiera que nos escuches, cuando nos estés escuchando, va a ser un gusto y, por supuesto, todo un placer que nos dejes y nos permitas acompañarte en este momento, porque ¿sabes qué? Tenemos el día de hoy a una gran invitada que seguramente nos va a platicar de muchas cosas, pero sobre todo nos viene a hablar acerca del murmullo de las abejas. Claro, a ver, haz memoria. Te doy 3 oportunidades. La primera, eso, ya atinaste, porque efectivamente estamos dándole la bienvenida a Sofía Segovia. ¡Hey! ¿Cómo estás, Sofía? Encantada de estar aquí, Carlos. Sí. Gracias. Oye, ¿qué tal la ciudad? Pues me gusta mucho cuando me llevan a todos lados, ¿Sí? Porque me pierdo en esta ciudad. ¿Sí te pierdes? Sí, vengo y sigo perdiéndome. ¿Y sigues pensando lo mismo de las tortas de tamal? Digo que son un pecado capital. ¿Sí? Sí. Pero de pecados capitales está hecho el buen humor y la vida y lo que se goza y se disfruta. Segovia, bienvenida a este espacio, mi querida Sofía Segovia. Gracias. Oye, venimos, fíjate que cuando estuvimos ya como planeando un poco este espacio, pues estamos ante el 10º aniversario de uno de los libros que evidentemente para ti seguro son de los más importantes, ¿no? Una obra que además alcanzó a ser leída y ha sido leída y sigue siendo leída por muchísimas personas, que es justamente El murmullo de las abejas, ¿no? 10 años. 10 años. 10 años que se notan en muchos sentidos. A ver, platícanos un poco, ¿por qué? Pues ya no soy la misma, Bueno, para empezar. Dejamos de ser los mismos de un día al otro. Pero de sabiduría también me voy llenando y de lectores también con los que he tenido tantos encuentros. Y la satisfacción de esta novela que sale de Monterrey, cuando en el país se leía pura literatura producida aquí en una cierta región, y que tuve la fortuna de poder entrar a esta... pues al gran escenario nacional, que la editorial confiara en esta novela, a pesar de ser tan regional, me dijeron. Y en aquella ocasión yo les dije, es que no hay novela en la historia de la literatura que no sea regional. ¿Regional? Pues sí, ¿no? No hay ser que no sea regional, ¿no? Ajá. Bueno, todos podemos tratar de ser universales. Lo que sucede es que también de lo regional puede surgir lo universal. Claro. Y es lo que ha sucedido con esta novela. Ahora tiene 22 traducciones, lo cual es algo extraordinario para una novela mexicana. Y pues va contando, pero hasta donde contamos, y ya lleva 2 años desde que contamos, que llegamos al 1,000,000 de lectores en el mundo que han leído esta novela, que la han sentido universal en el resto del mundo también. Esta novela está en ruso y en lituano y en búlgaro, va a estar en árabe muy pronto, está en polaco, porque está en todos coreano. Esos lugares se parecen a Linares, ¿no? Se parecen mucho, Son pero te voy a decir en qué nos parecemos todos los lectores. A ver. Todos queremos leer para ir a una aventura. Claro. Leer para irnos a un viaje. Y entonces aquella vez yo le contesté a la editorial, les dije, ¿y por qué no va a querer venir un ruso a Linares si es un viaje? Claro. Queremos ir a donde no estamos, ¿no? Podemos dejar el cuerpo atrás, ir muy lejos en tiempo, espacio y vida. Claro. Y eso es lo que ha sucedido, y lo que han encontrado y lo que he encontrado también es que el sentido del humor es universal. Así es. El sentido de la nostalgia también, el sentido de la justicia también. Y que, bueno, esta novela que habla de la Revolución Mexicana, de cierto modo se siente cercana en todos lados, porque en este momento, en todo el mundo, había revoluciones por todos lados, y reformas agrarias y todo. Entonces, son estas cosas muy compartidas, estas luchas muy compartidas que convierten a esta historia también una muy universal, sobre todo que aborda todo desde la perspectiva de la familia. Claro. Y la familia, bueno, pues es el núcleo del ser humano, ¿no? Sí, fíjate que escuchándote, Sofía,
me surgen diferentes inquietudes. Primero, ¿cómo ese primer lidiar con una perspectiva, una lectura primera, ¿no? De los editores, las editoras, que a eso se dedican, a sacar evidentemente una observación, algún cierto juicio, algo que pueda pues orientar, ¿no? Lo que sería seguramente una primera propuesta editorial. Y hablar de lo regional. Por ejemplo, viene a mi cabeza de manera inmediata pues uno de nuestros libros más universales, que es Pedro Páramo, ¿no? O sea, no hay, como tú dices, no hay libro más regional que pueda Pedro ser Páramo. Pedro Páramo. Y sin embargo es una de las novelas mexicanas más leídas en la historia, ¿no? En el mundo y en la historia. Ajá. Y lo que sucede es que de todas maneras Pedro Páramo está en una región que todo el mundo estaba acostumbrado a ver. Ajá. Un cierto tipo de personaje que todo el mundo estaba acostumbrado a ver. Esta es un poco distinta porque surge del noreste, de Linares. Así es. Y me decían, ¿por qué alguien va a querer conocer Linares? Y había que convencer, claro que sí. Es una muy buena historia que sí presenta... habla de la historia mexicana más contada, que es la Revolución, pero desde una perspectiva contraria, distinta, porque el noreste no sale en los libros de historia de México. Y no sale porque es una pieza muy incómoda de nuestro rompecabezas. Y resulta que, bueno, para 1910, ahí, históricamente, por nuestra evolución histórica, se hacían las cosas muy distintas. Claro. Y entonces lo único que estoy diciendo es que en este país grandioso, enorme, diverso que tenemos, también hay verdades que coexisten, aunque choquen. Claro. No se puede nada más contar México con una única verdad, porque se está contando muy incompleto y no nos sirve a nadie. Así es. Y entonces yo lo único que hago aquí es contar esta historia, la más contada, pero desde todas estas piezas que no se cuentan, porque después me di cuenta, no es nada más el noreste el que no está en los libros de historia. Las mujeres no están en el libro de historia. Los perdedores en realidad no están en el libro de historia de manera completa. La gente común como nosotros no estamos en los libros de historia ni en las estampitas aquellas con las que hacíamos nuestros trabajitos. Las monografías. Nunca nos íbamos a ver ahí. No. Y entonces a veces esta es la sensación de los que estamos fuera de la historia, que entonces no pertenecemos a la historia o la historia no nos pertenece, y es muy peligroso eso. Claro. Porque la historia, la revolución, vaya que nos cambió el destino. En particular, entre Linares y Monterrey, lo que yo quería contar es un antes y un después. Antes, este México agrícola y después el México urbano. Porque detonó el éxodo del campo a la ciudad, que sigue hasta hoy. Y entonces hay muchas maneras de ver esta revolución que nos sucedió a los mexicanos, pero desde otras perspectivas y quedarnos con preguntas y quedarnos con análisis que aquí abordo a través de estos personajes comunes que no salen en los libros de historia porque son mujeres, porque son comunes, porque son hacendados, norestenses, aclaro eso, y porque son los perdedores de esta guerra. Así es. Fíjate que cuando tú vas planteando en el desarrollo de tu historia y lo apuntas muy bien y me gusta cómo lo vas subrayando, la Revolución Mexicana como tal, pues es un mosaico de muchísimas cosas que trascienden la versión oficial o las versiones oficiales que también han cambiado con el paso de las décadas. Y sin embargo, la gente, ¿no?, del común, la gente que caminaba, la gente que se hizo la revolución, la gente que se partía el queso, ¿no?, por una postura, por una cuestión ideológica, pero también por un acto de justicia, por un acto, ¿no?, que buscaban de reivindicar sus propias comunidades. Son esas cuestiones que aparecen en las historias que se cuentan en la sociedad, que se encuentran en la comunidad, que se cuentan en la familia. En las anécdotas familiares. Exacto. Ahí está donde podemos llegar a conectarnos con la historia. Y creo que es muy importante, por ejemplo, hoy preguntarnos, fíjate qué interesante pregunta, ¿dónde estaba yo? Y vaya que no nací hace 115 años, pero ¿dónde estaba yo en la Revolución Mexicana? Y entonces empezar a conectar a través de las anécdotas, hacer este ejercicio. Obviamente no hay nadie hoy vivo que estuviera en la Revolución Mexicana, y sin embargo sí estaba ahí nuestra cadena
ancestral, nuestra posibilidad de vida, vivir o morir, ¿no? ¿Cuántos murieron que ya no lanzaron hacia adelante esta cadena, hacia el futuro para la posibilidad de más mexicanos? Y entonces hay mucho que preguntarnos de la Revolución Mexicana, pero sobre todo es importante conectarnos. Y creo que aquí es cuando la literatura se pone al servicio de la historia. Ajá. Porque los historiadores tienen un trabajo muy específico, es académico, tienen que sujetarse a lo que encuentran en los libros, no pueden hacer muchas suposiciones o darle rienda suelta a la imaginación. Los novelistas sí. Vemos la historia y decimos, ya sé lo que pasó. Claro. Pero además me puedo preguntar qué sucede con todas esas mujeres que este país cuenta nada más con un solo nombre. Por ejemplo, Adelitas. Ajá. Ahí hay muchas historias individuales que este país decidió no contar. Y contar nada más, así como en un muégano, todas son Adelitas. Y que sin embargo fueron una pieza clave en el desarrollo de toda la cuestión, no solo de la revolución, sino del México posrevolucionario, ¿no? Sí, pero fíjate qué interesante pregunta. No sabemos cuántas fueron, no sabemos qué les hicieron, no sabemos cuántas sí lucharon, porque al final... ¿Y cuántas murieron en la lucha? Porque al final no hubo ejército alguno que las compensara, que las nombrara una a una, como a los hombres, que sí fue así. Y no sabemos cuántas se quedaron en el camino. Porque yo lo único que me he encontrado de esas Adelitas, por ejemplo, son de estas preguntas que yo me encontré al escribir esta novela. ¿Qué pasa con estas Adelitas? Todas, ¿qué? Se paraban en la esquina para que se las llevara algún... No me he encontrado a ninguna lectora en estos 10 años que me diga, mi abuelita estuvo deseosa de que se la llevaran. Todo el mundo me dice, se escondían por acá, se escondían allá, corrían para acá, las mandaban internas a algún internado de monjas o lo que sea. Y entonces tenemos que empezar a decir si desde ahí nos viene nuestra ruta crítica a los feminicidios de hoy. Claro. Porque nuestra revolución merece una mirada más profunda y tener muchas más preguntas. Entonces, a través de una novela podemos llegar a tener estas preguntas. En esta novela hay como digo, nuestro México no cuenta a las mujeres. Pues aquí estoy contando una mujer que tiene nombre propio, nombre individual, que rima con Adelita y es Lupita. Y es esta historia mexicana en la que, pues sí estoy dando la contra mucho porque... Aquí en México hacemos nuestros romances con ciertas figuras, como la mujer, esta mujer de la revolución, que se dejó robar, ¿no? Pero luego también con el hombre, que no se deja decir que no, ¿verdad? Es bien romántico ese de si Adelita se fuera con otro, yo la seguiría. Lo que sucede es que hoy tenemos una pregunta a esa canción. ¿Qué le vas a hacer a Adelita cuando la encuentres, no? Entonces estos romances... tremendos que hacemos, merecen una mirada más profunda y un poquito desquebrajarlos, deshilarlos un poquito. Tomar distancia de ese impulso, como dices, romántico, ¿no? De ese impulso que nos enseñaron desde muy pequeños que así debía ser la patria, ¿no? Y todos cantamos estas canciones, está bien. Pero si no, yo creo que 115 años después merecemos un análisis un poco más profundo. Cada mexicano, ¿no? Y cada mexicano en nuestra diversidad. Porque además yo sí tenía miedo al escribir esta novela de que iba a dar mucha contra porque estoy presentando la perspectiva del hacendado, pero del noreste. Es una verdad que el hacendado del noreste no era igual que el hacendado del sur. No, es histórico. No había las mismas injusticias para nada. Entonces, esta perspectiva me parece a mí que comprender que vivimos en un país que es de diversas perspectivas puede llegar a ayudarnos a comprendernos mejor. Ojalá 115 años después, pero por fin entender que todos somos mexicanos con nuestra diversidad y poder abrazarnos, ¿no? Con la gran diferencia. Y justamente ahí tú nos das esa posibilidad de preguntarnos y entender por qué en algún momento dado, si es que lo podemos entender así, fracasaron las grandes alianzas, ¿no? Fracasaron
esa idea de la revolución que se tenía, porque en realidad fueron muchas revoluciones. Y creo que la notas y las vas desarrollando muy bien. Fue una ristra de revoluciones. Porque evidentemente no es lo mismo alguien que venía de Cuatro Ciénegas, ¿no? De una familia hacendada de Cuatro Ciénegas en Coahuila. O de Parras, Coahuila, el otro norestense, Francisco y Madero. Evidentemente a Zapata o a Felipe Ángeles, que estaba más o menos o sea, eran muy diferentes las realidades, ¿no? Muy diferentes las realidades. En un México previo a las redes sociales y a los vuelos y a los viajes de vacaciones, ¿no? Entonces un México que se conocía muy poco por la circunstancia, o sea, naturalmente tenemos que pensar que ya no voy a hablar de México como el cuerno de la abundancia, sino como un chorizo largo, sí. ¿No? Y entonces sí decir cómo alguien que viene del sur, en este encuentro con alguien que viene del noreste, ¿cómo se van a entender? Sí, hasta de la palabra trabajo tienen significantes distintos. Semánticamente ya hay una diferencia significativa, ¿no? Y entonces son dos verdades que coexisten en un mismo país, de bastante recién invento, por cierto. O sea, México había empezado 100 años antes, nada más. Parece mucho, pero no lo es. Y resulta que estas dos verdades en este momento coexisten, no se roban veracidad una a la otra y sin embargo chocan. Totalmente. Sí chocan, es una revolución. Claro. Nadie puede cambiar lo que sucedió, pero sí podemos ir a sentir lo que se sintió. Sí. Y entonces esta novela no es una lección de historia. No. Y sin embargo es una historia muy vívida de qué se sintió vivir un momento así. Así es. En otro lugar muy distinto. Al que nos hablamos cotidianamente cuando hablamos de la revolución. Sí, exactamente, un lugar, pero que sí pertenece a México. Sí. Porque a veces pareciera que como bichos raros quedamos fuera de la periferia a veces, ¿no? Si no te lees en la historia. Entonces dices, la historia le sucede a alguien más y no me afecta, ¿no? Es mucho peligro para el que no se lee, pero también es mucho peligro para el país que no se cuenta completo, porque está desperdiciando mucho. Así es. Entonces, bueno, aquí toda esta filosofía hay detrás de esta novela, pero esta novela llena de personajes entrañables. A Simonopio lo quieren mucho, desde rusos hasta búlgaros, y muy pronto va a salir en Amarico, en Etiopía. Yo no sabía que así se llamaba el idioma que hablan en Etiopía. Amarico. Yo hubiera Amarico. Y va a salir en Amárico y está en Farsi y está, porque, bueno, Simonopio es un personaje principal que es silencioso, no habla, y sin embargo, mira, habla todos los idiomas. ¿Qué tal? Sí, qué bonito. Está increíble. Sí. Oye, Sofía, cuando nos compartes ya de Simonopio y todo lo que pueda haber detrás de la trama y de los personajes que aparecen en el murmullo de las abejas, yo te quisiera preguntar, porque finalmente estamos hablando también, lo que estamos ahorita viendo, y amigas y amigos que nos está viendo en el video, esta es la edición de aniversario. Sí, está hermosa. ¿No? Está preciosa, que además tiene ilustraciones fantásticas por el gran Gabriel Pacheco y el prólogo de Carla Geffelbein. Entonces, yo te quisiera preguntar, Sofía, ¿cómo decides? Me queda claro que seguramente escuchabas las historias, que tú escuchabas, ¿no? Quiero pensarlo así. Historias familiares, historias de tu propio pueblo, de tu comunidad, de tu ciudad, y que de alguna manera fueron engarzando en esta posible historia. ¿Cómo fuiste dando esos primeros momentos? Porque ya nos dijiste que ha cambiado mucho, pero recuérdanos, compártenos esos primeros momentos en los cuales concebías una historia como esta. ¿Desde dónde parte? ¿Cómo lo fuiste encadenando a que pues fuera, al fin de cuentas, una historia que se está contando en muchos lugares? Bueno, está súper interesante tu pregunta, porque en qué momento escribe un autor o autora su obra y cómo influye. El lugar donde vive, el momento en que vive. Y yo de Monterrey, en el 2010, pues qué momento vivíamos, se nos vino esta violencia, esta ola de violencia por el narco, que todo el mundo decía, nunca habíamos tenido algo así, nunca habíamos tenido miedo. Monterrey
en el transcurso de mi vida había sido ciertamente una ciudad muy pacífica, muy grande, pero muy pacífica. Pero de repente se vino esto, pero la memoria de que exactamente 100 años antes, habíamos tenido miedo, habíamos querido huir, habíamos querido mandar a los hijos a estudiar fuera para salvarlos. No sabías si mejor te quedabas o corrías o te llevabas a toda la familia. O sea, todas estas decisiones, esta incertidumbre tremenda, la estábamos viviendo en el momento en que yo estaba escribiendo esta novela. Uh-huh. Y entonces fue muy importante de dos maneras. Para empezar, sí me llevó a encontrar este gran tema de la amnesia colectiva selectiva. Ajá. Es decir, Monterrey tiene esta amnesia colectiva selectiva. Uh-huh. ¿Por qué? Porque apenas tenemos 2 generaciones en Monterrey, la mayoría de nosotros. Uh-huh. Porque esta es nuestra historia dolorosísima uh-huh. del éxodo del campo a la ciudad, precisamente uh-huh. este cambio en la balanza. La mayoría tenemos esta raíz en el campo, uh-huh. pero se nos arrancó del campo. Y no recordar esa revolución que estudiabas cada año en la escuela, no recordar cómo te cambió el destino, me parece a mí muy peligroso. Y entonces en ese sentido había que contarlo así. Y luego además imprimir este dolor y esta incertidumbre en los personajes sí. que lo estaban viviendo en este mundo de ficción en 1910, me nutrió muchísimo, uh-huh. porque me dio mucho de qué hablar y mucho de qué sentir. Claro. Y entonces sí, mi familia tiene raíces en Linares, que es donde uh-huh. sucede la historia. No es la historia de mi familia, es la historia de este pueblo, de esta gente. Esta comunidad. Y sí le tocó a mi familia vivir este momento, pero resulta que Monterrey en estos olvidos no recuerda lo que le sucedió con la revolución, uh-huh. pero además no recuerda por qué llegaron los naranjos a la zona citrícola, que para nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra zona citrícola y casi podríamos llegar a decir que la sembró Diosito, ¿no? Y no, vino como respuesta muy valiente en este intento por salvar la tierra que hicieron los dueños, uh-huh. quitar sus cañaverales que habían cultivado por generaciones y decir, pues, como respuesta a una ley que se escribió un politiquillo, uh-huh. bueno, después un politicón. Todo cambia. pero este cinismo de escribirse leyesitas para salvarse Ajá. sus propias propiedades, que toda esta región dijera, nos va a costar muchísima inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de sangre, de sudor, de lágrimas. Uh-huh. Y quizá estirones de orejas de las generaciones anteriores, ¿no? Uh-huh. De allá donde estén en el más allá. Pero va porque vamos a salvar lo que podamos. Claro. Y entonces, que Monterrey no recordara eso y que además la propia zona citrícola en general no recordara eso, para mí fue muy importante decir, es momento de contar esta historia uh-huh. para erradicar la amnesia. Claro. Y entonces eso fue muy importante. Pero ¿qué sucede? Yo no podía ir a Linares en ese momento. Estaba en Monterrey, no podía ir a Linares porque la carretera estaba tomada. Linares estaba tomado y Monterrey también, por donde te movías, estaba peligroso. Y entonces yo nunca había ido a Linares. Fíjate. Uh-huh. Había oído siempre de Linares, claro. todas las anécdotas de mi abuelo Exacto. y todo esto que se habían quedado en la familia, pero nunca había ido y no pude ir en los 3 años que me tardé en escribir esta novela. Mira. Pero, ¿qué hice? Bueno, dije, tengo muchos recursos. La investigación, uh-huh. algunas entrevistas, pero sobre todo lo que decíamos hace rato, las anécdotas familiares, Exacto. todas estas anécdotas que contaba mi abuelo. Sí. Con bastante sentido del humor porque no contaba lo que duele y eso es lo que les pasa muchas veces a los migrantes, sobre todo los que se fueron a Monterrey, no vamos a andar rumiando. Esto es lo nuevo lo nuevo y a reinventarnos uh-huh. y ahí está gran parte del éxito de Monterrey, muy bien, bravo, pero se queda un vacío de uh-huh. memoria uh-huh. y entonces ahora pues a través de todo esto ir a contar esta historia claro.
y que ahora en Monterrey mucha gente diga, no sabía esto y no sabía aquello, no me había preguntado esto, no me había dado cuenta de aquello. Claro. Es muy importante, pero más importante es que estas preguntas, estas reflexiones vienen de todo México también. Sí, porque sí me encontré un México que estaba listo para abrazar una otras historia, perspectivas. Sí. O sea, nunca había pensado en el sufrimiento de un hacendado que de repente le dicen, te voy a quitar tu tierra. Pues es mucho sufrimiento de unos mexicanos que nunca han tenido oportunidad de contar su historia. Claro. No es para cambiar la historia. No. No, pero sin embargo son historias mexicanas que se barrieron abajo de la alfombra porque incomodan, ¿no? Sí, claro. Y entonces esto es, creo, lo que ha pasado en México, que ha encontrado y sigue encontrando lectores. Me encanta que llegue gente todavía me diga, todavía no lo leo. Y yo, pues bienvenido a la siguiente década. Eso, a los 20 años. Exactamente. Esto quiere decir que además, en estos 10 años también se han multiplicado los lectores en México. Claro. Y el que no lee ahora es que no le ha llegado la buena noticia, que es leer, ¿no? Y hay que invitarlos. Fíjate que me gusta eso que vas planteando con diferentes aristas. Porque cuando dices llegó a 1 millón de personas factibles, pues realmente normalmente es más, ¿no? Porque son personas que se van contando la historia, que se van prestando el libro, que se van contagiando. Se mide en ventas, es lo malo de esto, se mide en ventas, pero tienes razón. Y sin embargo, creo que cuando se cuenta una historia como esta hace un eco distinto, porque Yucatán seguro no está como Nuevo León, son realidades distintas y sin embargo también, pues son esas historias que están en la periferia. Sí. La misma Ciudad de México tiene tiene momentos periféricos en sus historias propias de las alcaldías, de los pueblos, de las colonias, ¿no? Porque están fuera de lo que se ha contado oficialmente. Y creo que en ese sentido tu novela pues nos da esa posibilidad de pensar en otras alternativas y de las alternativas propias. De que de anécdotas está hecha la historia. Así es. Definitivamente la conexión con la historia, la conexión individual o familiar con la historia. Y yo creo que es que desde que nos cuentan siempre, no nada más la historia, sino muchas novelas, desde estas grandes historias de héroes o antihéroes, decimos, no, es que la mía es común, o sea, la mía es aquí familiar. Sí. Pues si me preguntaran al principio de qué va esta novela cuando la estaba empezando a escribir, pues voy a contar la historia de cómo llegaron los naranjos a Linares. Wow, y cualquiera puede decir, ay, o sea, ¿y eso qué tiene de universal, no? Y sin embargo, de estas historias, claro que de lo ordinario se puede hacer lo extraordinario y de lo local, de lo regional se puede hacer lo universal. Totalmente. ¿Verdad? Es la manera de contar nuestras historias, pero tenemos que empezar por esta valentía original de contarle a los nietos las historias, pero también los nietos de escuchar a los abuelos, porque lo que ya no hay es tiempo, ya no hay oído, ya no hay voluntad, está más rico no sé, el videojuego, lo que sea, hay tanto ruido hoy que podemos llegar a perder la sensación de quiénes somos, ¿no? Y en esa sensación de perder eso, cualquiera que llegue nos va a contar una de vaqueros y nos va a decir todo lo que has hecho en tu existencia y toda tu gente ha estado mal, ¿no? Claro. Y yo creo que tenemos que realmente explorar a través de las anécdotas familiares esta sensación de quiénes somos, de dónde venimos, en esta cadena de eslabón tras eslabón, ahora quiénes somos, saber qué suelo pisamos, para que nadie venga a decirnos cómo va a ser nuestro futuro más que nosotros mismos. Así es. Y esa es la manera, tenemos que saber de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, cualquiera viene y nos cuenta cualquier churro. Sí, exacto. Oye, hablando de contar, tu novela, los personajes, el estilo, tu estilo, es muy oral en el sentido de que se puede leer muy bien en voz alta, ¿no? Tiene una cadencia muy singular desde el inicio. Trabajaste muy bien la voz de tus personajes. A cada uno le fuiste dando un tono, le fuiste dando una personalidad, tiempos, cadencias. Y eso
me gusta pensar, imaginar técnicamente lo que pudo significar para ti, porque sí se lee muy bien en voz alta, ¿no? O sea, sí es algo que puede tener como un registro que va más allá del audiolibro. Creo que el audiolibro tiene otro tipo de producción, otro tipo de alcance, pero cuando se hace el ejercicio de una lectura en voz alta aquí con nosotras y nosotros aquí en la casa, en fin, el texto mismo se va imponiendo en cuanto a su ritmo, su cadencia, ¿no? ¿Cómo fuiste trabajando todo eso, Sofía? Me parece que es estar decantando mucho lo que hiciste en ¿no? Para empezar, es una novela que está narrada por un narrador que va contando oralmente esta historia a otro personaje. Así es. Y entonces yo tenía que ser fiel a eso. Ajá. Con sus vaivenes, se sale del tema y luego va y luego regresa. Como buen narrador. Exactamente, como es un anciano contando su historia y de repente se queda y se va para otro lado y el interlocutor le dice, no, pero a ver, regrese, ¿no? Y entonces eso lo tenía muy claro, pero para mí es demasiado importante el desarrollo de los personajes y que cada uno tenga su propia voz, y me encanta que me lo digas. Muchas gracias, porque significa mucho para mí haber podido transmitir esto y transmitirlo en todas mis novelas. Es siempre una intención que tengo, espero lograrlo siempre, pero yo creo que viene desde esta identidad como lectora que tengo. Los lectores no queremos ser nosotros mismos. Cuando leemos, queremos ser alguien más, ¿verdad? Esa es la aventura. A veces nos dicen, hay que leer para tener mejor ortografía. Pues que eso venga, ojalá, está muy bien. Y finjan que por eso leen si quieren, si se presionan por algo. Pero en realidad los que sabemos leer de verdad somos empedernidos. Lo que queremos es la aventura. Lo que queremos es dejar el cuerpo atrás y convertirnos en alguien más, ir a vivir todas estas múltiples vidas. No por eso, no por nada es un cliché de que el que lee vive 1000 vidas, y hay 1000 maneras de decir esto mismo. Muchos autores lo dicen, es que lo dicen primero como lectores. Sí, y lo sabemos muy bien. Recuerdo a Ricardo Garibay, ¿no? Que decía, lo que lee el que vive y lo que vive el que lee. Sí, ¿no? Y George R. R. Martin. Y en serio, me encuentro citas de estas por todos lados. Porque el cliché se hace cliché porque es una gran verdad. ¿Verdad? O sea, simplemente eso. Y lo que sucede es que como lectores, estos empedernidos que somos, adquirimos un superpoder que no lo puede repetir ni la ciencia ni la magia. Y ese superpoder es convertirnos en alguien más, viajar en el tiempo, viajar en el espacio, sin mover el cuerpo de la silla donde estamos. Ese superpoder de yo sé quién soy cuando me llaman a comer, pero de mientras estoy feliz, no sé, en Linares, ¿verdad? Claro. O donde sea. Y eso, como escritora que surge de las filas de los lectores empedernidos, pues lo ejercito todavía con más ahínco, de verdad. Digo yo, ¿por qué voy a escribir mi vida? O sea, yo no escribo mi vida. Y es una pregunta que nos hacen mucho a los autores, es, ¿tú cuál de tus personajes eres? No. Yo fui todos mis personajes, porque los viví, porque me fui a vivir su vida, y aunque me incomodaran y aunque me enamoraran, igual fui a vivir cada uno de mis personajes. Pero mis personajes, ninguno son Sofía Segovia. Porque Sofía Segovia pues estaba sentada en su silla y tiene una vida pues muy limitada a su pellejo y sus huesos y su imaginación y nada más, ¿no? Yo no quiero repetir mi vida viviéndola en un libro de ficción. Entonces, esa separación, esa absoluta certeza de que hay que separarse, me sirve muchísimo. Y de hecho acabo de sacar también un libro que veo que lo tienes ahí. De hecho ya iba a decir, todo eso viene también en otro libro. Todo eso de lector-escritor. De lector-escritor, aquí está. Acá, a la cámara, me dice mi director de cámaras. Porque a mí me interesa que seamos como cada vez somos más lectores aquí, que cada vez de ahí salgan más escritores. Pero no nada más que escriban así por escribir, sin guía, sin... Claro. Este libro es para animar a la gente a explorar su propio talento, ver a dónde pueden llevar su escritura,
si no llega a las grandes ligas, pues llegó a tener nos lleva a comprender nuestro interior. La escritura es maravillosa, escriban, pero sobre todo cómo llegar bien al punto final y contar una historia que funciona. Y no me refiero nada más porque unimos ciertas palabras. No, una historia que funciona como las de Shakespeare funcionan todavía hoy, como el Quijote todavía funciona hoy, y también a la par de Harry Potter, que tienen elementos súper en común, a pesar de que tienen siglos de distancia entre sí, pero y son muy distintas, pero que tienen elementos, estrategias que se usaron, así de antiguas, así de modernas, las historias que funcionan tienen. Claro. Y que creo yo aspirar cuando escribo a tratar de lograr. Creo que en El Murmullo lo logré. Por eso me atrevía ya a escribir este libro, porque dije, creo que ya tengo las credenciales para hablar de esto. Y ahí hablo de cómo construir bien los personajes, cómo construir bien las descripciones, los diálogos, todo esto, porque muchas veces todos caemos en los mismos errores que después resulta que, aunque se publique aquí, pues no logran salir de las fronteras de México porque en otros países no les va a interesar publicarlas, ¿no? A mí me interesa que seamos cada vez más los autores que estemos traducidos y a cada vez más idiomas, ¿no? No nada más, somos muy pocos los que estamos hoy por hoy en esta circunstancia, y yo creo que necesitamos mucho más gente mexicana contando las historias mexicanas, conquistando la imaginación del mundo, para que ya no se atrevan a contarnos de afuera hacia adentro con 2, 3 adjetivos bastante crueles e incompletos, ¿no? Claro. Oye, y me gustaría agregar, porque creo que de alguna manera también voy poniendo estas piezas, ¿no? que me surgen cuando leo de lector a escritor, ¿no? Que ya es obviamente como dices, unas credenciales, es pensar en el trabajo, es pensar en cómo se desarrolla una técnica, cómo se crea un personaje. Y dices, porque son efectivas la historia de un Shakespeare, la historia de un Cervantes, pero son efectivas las historias de tu abuelo, son efectivas las historias de mi abuelo. ¿Y cómo podemos hacer que trascienda una historia que pasa de lo familiar, de lo habitual? Tal vez no llegue a las librerías, pero sí va a llegar quizá a ese público tan importante que es lo que constituye la memoria de la familia, la memoria de la sociedad, la memoria de una cultura, ¿no? Es que fíjate, creo que a veces se ha dicho que es la palabra la que nos hizo humanos, dejar de ser un simple ser biológico, animal, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? La palabra. Pues yo creo que más bien es el hilado que logramos hacer de palabras para contarnos estas pequeñas microhistorias del día a día, ¿no? Alrededor del fuego allá cavernario. Decir, ¿cómo te fue, viejo? Me persiguió un mamut. O lo que sea, ¿no? Y así, y entonces, pues corrí para allá y me trepé a un árbol. Pero luego, o sea, aprendimos a contarnos historias desde las primeras palabras. Y sabemos contarnos historias, pero a la hora de escribirlas muchas veces tendemos a complicar mucho y entonces a cometer errores gravísimos que hacen que esa historia que funcionaba bien deje de funcionar. Claro. Que sea difícil de leer, que no conecte con el lector, que no nos tiene contándolos aquí, esa historia aquí al oído, que es distinto, alrededor de un fuego. Ajá. Pero qué bonito sería que lográramos que cada libro, cada historia que contamos, fuera como el fuego que nos une a todos, ¿no? Claro. Y esas son las historias que funcionan, de verdad. Y mira, me han preguntado también, o sea, ¿tú crees que todo mundo tenemos derecho a hacer literatura, a escribir? Todo mundo tiene derecho a escribir. Eso es innegable, ¿no? Definitivamente. Y así lo comparo yo. Todo mundo tiene derecho a entrar al kinder y meterse al equipo de fútbol. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Quiere decir que porque ya te metiste al equipo de fútbol vas a estar en la selección nacional? No. ¿Ya en las grandes ligas? No. Quiere decir que toda tu vida siempre vas a tener derecho a seguir jugando en las ligas regionales, en las ligas de la colonia,
escuelas, a seguir disfrutando eso. Exacto. Pero todo el mundo tiene derecho. Y yo creo que la escritura debería de ser una práctica general para hasta individual, si no va a llegar a otro lado, porque ahora está comprobado que la escribir sana. Así es. Sana, ordena las ideas y eso va a sanar, claro, pero hasta físicamente la gente que escribe sana más rápido. Entonces a mí eso me parece Estupendo, maravilloso, claro. Casi mágico, sí. Que está comprobado por la ciencia, pero me parece a mí que luego de entre toda esta gente que empieza a intentar, porque escribir da miedo, da mucho miedo, pero este libro precisamente es un gran aliento para que venzas el miedo, porque de entre todos estos que intenten van a surgir grandes talentos. Sin duda. ¿Verdad? Que si no se exploran, pues se van y se van en el tiempo, ¿verdad? Exacto. Sofía, ahorita ya para ir redondeando esta conversación, me llama la atención lo que nos compartes y apuntas en función de no haber podido ir a Linares. Y ahorita me cae un poco el 20, como decimos también, ¿no? Tú no pudiste ir como autora, como alguien que quería llegar a esta ciudad por la circunstancia dolorosa que en ese momento existía, ¿no? Y como puede existir el día de hoy en otros tantos lugares. Pero tú no fuiste a Linares, y también el narrador también está haciendo un ejercicio de memoria de los diferentes espacios, de los diferentes lugares donde se está desarrollando la propia historia, y es un ejercicio de memoria. Qué interesante plantearnos sí. Este juego de una memoria, la otra memoria, y aparte la memoria de los lectores que van proyectando y van generando sus propios espacios. Me parece que ahí hay un ejercicio muy interesante, no solo de rescatar la memoria, sino también la imaginación y esta capacidad de crear espacios a partir de esto que estamos contando y nos estamos planteando ahorita. El arte de la literatura oral, de la palabra misma. Memoria más memoria más memoria, ¿no? Sí, fíjate que esto de escuchar las anécdotas familiares, ¿no? Que ya mi abuelo murió cuando yo tenía 9 años, pero mi papá las ha perpetuado, con bastante, preservando bastante la voz de mi abuelo, con esta memoria, pues bastante prodigiosa. Pero lo que yo decía es, cuando yo escriba esto, yo puedo ver mapas, yo puedo investigar mucho, pero lo que más me va a servir es recordar estas anécdotas, no nada más para así pasó esto y lo otro y así. Era más también porque todas estas anécdotas que se nos dan, nos dan una sensación de sabor, de aromas, de espacios, de importancia de ciertos lugares, de sonidos también, cómo suena, cómo sonaba la gente en Linares en 1910, pues en realidad pues no lo puedo saber. Claro. Pero a través de la voz de mi abuelo quizá la pude recrear. Claro. Y pude recrear, entender que la plaza es muy importante, como en muchos pueblos mexicanos, pero que la banca era de tal familia porque así las donan, todas estas cosas. Y entonces, cuando fui a Linares, y esto aquí va a lo que tú dices, te cuentan algo, lo cuentas más adelante y se lo cuentas a alguien, pues se lo conté a los linarenses. O sea, salió la novela. A los 2-3 meses me invitan a Linares. A presentarla ya. Ya se pudo ir a Linares. Y me preguntaban mucho, ¿en qué banca se sentó la nana? Y esta señora, aquella que se enfermó, creo que era mi tía. Y los cerros, ¿a qué cerro te refieres? Porque yo a Linares le acerqué de más, porque me di muchas libertades. Claro. Le acerqué de más los cerros, porque toda esa región tiene cerros de un lado y del otro. Está... Linares ya ahí se amplía un poco, en realidad, pero yo dije, no, yo voy a acercarle más los cerros. De todas maneras, hay muchos cerros entre Linares y Montemorelos, importante para el viaje del héroe de Simonopio.
Pero me decían, entonces, ¿qué cerro es? ¿Qué cerro es aquel? Otro señor llegó y me dijo, ese alcalde agrarista era mi abuelo. y sí, es que hubo gente que era sacada del periódico, sacada de anécdotas, apellidos que suenan mucho en Linares. Pero dije, no voy a matar a nadie que sí sepa que existió, claro, ¿no? Entonces, de todas maneras le atiné a alguien. Esa que se murió era mi tía. Era mi tía. Claro. Pero, ¿qué pasa? Creo que todo esto no es nada más contar qué sucedió, luego esto, luego lo otro, sino apelar a la imaginación. Así es. En esta cadena que hacemos de narrativa y llegar a ese momento en Linares y convencerlos de que sí, por ahí corrió un niño simonopio, ¿no? Sí. Y que Nana Reja se sentó en qué banca, yo no sé, la que quieran, pero fue una experiencia muy bonita y da directo a lo que tú comentabas. Me parece increíble, mágico cuando llevas esa historia a donde surge la propia historia, ¿no? Sí. Y creo que ahí es donde entra el poder precisamente de lo que vas también compartiéndonos, que es el poder de la creatividad, de la literatura. No es una novela. A veces cuando nosotros, los que platicamos un poco de libros, nos encanta poner etiquetas, ¿no? Que si lo real o que si, ¿no? Es una novela que habla justo de esa realidad potencial de lo que uno puede imaginar, creer y pasar, ¿no? Entonces pueden suceder cosas fuera de lo normal y de lo común, porque así es la propia literatura y así son las cosas que nos vamos contando. Todo puede suceder en la literatura cuando se cuenta bien. Ajá. Y aquí, por ejemplo, esta situación histórica de que hubo un personaje en la historia, lean el libro y ya verán cuál. Sí. Pero personaje que se escribe una ley para poder proteger su propia tierra sin saber que le estaba cambiando, que la gente se iba a animar y iba a hacer esto, iba a cambiar todo lo que... El destino de la propia sociedad. Y de la tierra, ¿no? Claro. Resulta que a mí me parece como terrible, ¿verdad? O sea, yo no puedo negar la historia, pero sí le puedo poner flores en la literatura, ¿no? Y me parece que esta es la expresión que tenemos, si no te gusta, ponle flores. Pues, ¿de qué me valgo? Pues de la imaginación y de la literatura. La literatura, si no nos sirve para eso, pues yo no sé para qué. Y entonces, a lo terrible que estoy contando, y lo cuento, yo más bien aquí en esta novela dije, pero no fuiste tú, político mexicano, el que nos cambió el destino. Fueron las abejas. Las abejas desde antes ya sabían lo que querían. Y se valieron de la Nana Reja y de Simonopio para traer las flores acá y cambiar, y que se dieran cuenta de que había que cambiar. Y entonces fueron, entre Simonopio, las abejas y la Nana Reja, fueron mi flor que le puse a lo que no me gustaba. Claro. Y y esta es la diferencia entre la historia y la literatura. Y algo bien bonito también que me gusta mucho, esta cita de Rudyard Kipling, que dice, si la historia nos la contaran en forma de cuentos, nadie la olvidaría. Así es. Y creo que para que les sirva esto a los maestros de historia por ahí, traten de contar sus cuentos, para que los alumnos no se olviden de todo lo que estudiaron al día siguiente del examen, ¿verdad? Porque el que sintió el cuento, el que imaginó el cuento, lo vivió. Y ya que una vez vives algo, no lo vas a olvidar. Claro. 10 años de El murmullo de las abejas, y me parece que redondeas perfecta este diálogo con lo último que nos platicas, que nos cuentas. Y seguramente habrá quien pueda preguntar, ¿y qué le cambiarías? ¿Y qué no? A mí lo que me gustaría preguntarte en realidad, Sofía, es ¿qué nuevas preguntas le podrías hacer a Simonopio, ¿no? A Nana Rejas? ¿Qué nuevas maneras de contar la historia que tú ya te contaste a lo mejor podrían surgir, ¿no? Porque seguramente hay diálogos muy distintos ya con tus personajes, ¿no? No en cambiar la historia, porque creo que la historia ahí está, sino más bien, ¿qué diálogos tan diferentes puedes establecer con tus personajes a 10 años de distancia, ¿no? Sigo pensando que Simonopio, además de ser un personaje de ficción, se convirtió para mí en un deseo.
Para alguien de mi edad, mexicana de mi edad, que me tocó vivir los 70, los 80, bastante inestables, bastante problemáticos, ¿no? En lo político, en lo económico, en todo esto, me di cuenta de que en Simonopio yo tenía este deseo de que existiera alguien que me dijera, muévete para la izquierda porque viene la pedrada por la derecha. Sí, sí. Muévete para la derecha porque ahí viene la otra pedrada. Claro. Decide esto. Y mis personajes en la novela están así. Nos iremos, nos quedaremos, nos iremos, nos quedaremos. En esta misma sensación que creo yo que no es que haya cambiado, sino que sigo segura de que a todos nos haría falta un personaje como Simonopio, no nada más para que nos llevara a escuchar profundamente, a conectarnos con nuestros sentidos y nuestros instintos, además, que por tanto ruido estamos siempre callando, ¿no? Nos desconectamos de nosotros mismos, pero no, alguien que nos dijera, no inviertes ahorita, cosas tan sencillas como esto, pero creo que estamos en un momento que sigue siendo muy válido este deseo. Sí, sin duda alguna. Que nos salve a alguien. Por favor. Porque el Chapulín Colorado. No, bueno, ya. Entonces sí, Simonopio, dime para dónde correr. Exacto. ¿Verdad? Qué interesante, porque Simonopio, pues ahí está. Y seguirá contando su historia. Y mientras haya naranjos, ahí seguirá con la nana reja, porque siempre ¿y qué fue de Simonopio? Abejas, sí. Vayan a visitar Linares y van a ver que ahí siguen las abejas y los naranjos. Y mientras siga eso ahí con vida, es que Simonopio, las abejas y nana reja siguen haciendo su trabajo. Muy bien. Pues Sofía Segovia, El murmullo de las abejas, a 10 años de la primera edición, y hoy estamos hablando de tantas ediciones, pero pues el 10º aniversario, con una edición preciosa, ¿no? Una edición muy hermosa. La edición original tiene pues cerca de 30 reimpresiones, lo cual es muy, muy bueno. Pero esta edición es hermosísima. A mí me conmovió muchísimo ver cada una de las ilustraciones, pero la portada, cuando la vi la primera vez, realmente me robó el aliento. Sí, es algo, está hermoso. Fíjense, la mirada de Gabriel Pacheco y su arte es extraordinario. Mexicano, pues llamado por todo el mundo, realmente es un privilegio que haya querido echarle una mirada al murmullo de las abejas. Está increíble. Pues felicidades, Sofía. Muchas gracias. Creo que son extraordinarias maneras también de compartir el corazón y de compartir lo más valioso que tiene el ser humano, que es justamente esta sensibilidad, esta apuesta por el pasado y por el futuro y por el presente, que es creo que lo que haces en el murmullo de las abejas y de todo lo que nos estás abriendo el día de hoy, ¿no? Sí, muchas gracias. Oye, y pues luego ven a platicar de tus otros libros, ¿no? Cuando quieras. Ya. Son bien bonitos libros también. Mira, un día vienes, vamos a desayunar unas tortas de tamal, con atole, ¿no? Y ya después pues vamos a platicar de tus demás libros, ¿no? Te traigo tamales norteños, sí. Bueno, también, eso también al otro día. Mira, el año que viene es Huracán la que cumple 10 años, así es que pues ahí está ya. Todas van muy bien. Fírmale. Muy bien, claro que sí. Pero antes de eso, ojalá que nos veamos. Perfecto, pues aquí está tu casa. Gracias. Líneas Sonoras, por supuesto, MBS Radio, para que sigamos platicando. Gracias por invitarme aquí a este espacio. Y pues bueno, ¿redes sociales? ¿Tienes redes sociales? Sí, en Instagram, Facebook, Threads, me pueden seguir como Sofía Segovia, autora. Ah, sí. Sí. Para que además la gente pues te pueda leer, pueda ver qué haces en lo cotidiano y a lo mejor pues entre en contacto contigo, ¿no? Sí, eso sí me gusta, que me hablen, que me escriban y por lo general trato de contestar. Así es. Pero Twitter ya no. Ya ahí en Twitter ya lo dejé. Yo no también, me gustó. Desde que tengo que decir ex, hasta se me hace así la piel. Sí, como X, ¿no? Sí, X. Y aparte de decir recordar a la ex, no. No me gustó ya el vecindario. Exactamente. Oye, Sofía, pues muchas gracias. No, a ti. Te esperamos pronto por acá. Gracias. Así es que, amigas y amigos, El murmullo de las abejas de Sofía Segovia, con ilustraciones de Gabriel Pacheco, prólogo de Carla Gelfenbein, está en su 10º aniversario, está en la edición extraordinaria en el sello Lumen, pero bueno, pueden encontrar en muchas otras, ¿no? Así sí, ahí están todavía todas.
Así es que si no lo han leído, vayan ahorita, porque yo saliendo de aquí, además de seguir pensando en esta conversación, me voy a poner música de los Cadetes de Linares. ¡Chao! Líneas sonoras con Carlos Carranza. Hasta la próxima.